Ya estamos en nuestra sección El que con libros anda. Hoy nos acompaña la maestra Sofía Corral, quien es docente de la UACJ en el programa de educación en el campus de Nueva Casas Grandes. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la pizarra digital. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme a presentar estas particulares selecciones de literatura, ¿no? De textos. Muy bien, pues tenemos esta sección que le llamamos así, El que con libros anda. No sé cómo le fue eligiendo 3 libros. Bueno, es bastante complicado. Yo intenté hacer una especie de balance entre literatura narrativa, entre poesía y teoría, entonces elegí uno de cada una de estas expresiones literarias. Pues empecemos con cuáles son los libros que han dado. Platíquenos del primero, por favor. Yo espero que estas 3 recomendaciones sean atractivas también para quienes nos escuchan y quienes nos ven, para que puedan también formar parte de su acervo literario y que puedan disfrutar, ¿no? Tanto como yo. El primer libro es La piel del llanto, de la poetisa juarense Armine Arjona, que Armine Arjona y su generosidad pues, nos ha permitido disfrutar de su lectura a través de diferentes formatos, desde textos poemarios, ¿no? Como el que tengo en mis manos, pero también nos ha permitido descubrirla con frases que están por la ciudad, ¿no? En forma de graffiti, camisetas y diferentes formas en las que podemos descubrirla y apreciar su literatura. Este libro contiene 30 poemas que fueron seleccionados por ella en un hilo conductor que reúne ciertas características que vinculan a todos ellos. El libro fue publicado en septiembre de este año. La temática central que vincula cada una de estas visiones respecto a la literatura y a la poesía es la ciudad asolada por la violencia, con esta crudeza con la que escribe Armine. Quienes la conocemos pues sabemos que ella tiene un estilo particular muy bien definido, ¿no? Donde hay ciertas dosis de sarcasmo que luego se entrecruzan con figuras literarias como el calambur, paronimias, el doble sentido que está presente, ¿no? Incluso por ahí alguna onomatopeya. Y bueno, la temática en realidad es cruda, pero esta capacidad con la cual ella maneja la palabra con tanta belleza y con tanto ritmo nos permite descubrir que nos enfrentamos a la vida con esa capacidad de sonreír, con la capacidad de reír, aún a pesar de todo lo que vivimos, y lo cual demuestra pues que seguimos vivas. Este libro pues nos marca una pauta para reconocer ciertos cuestionamientos, ¿no? Que nos hacemos en la ciudad y que yo creo que son compartidos por todas y todos los que hemos padecido de alguna forma la violencia en Ciudad Juárez, que viene a ser esa interrogante que aparece en uno de sus poemas del final, que se llama Incuestionables cuestiones, con figuras tan crudas, ¿no? Como puede ser quién da alas a las balas, quién orquesta el matadero, quién menea la impunidad, ¿no? Son frases que nos cuestionamos y ante la falta de respuestas de nosotras y nosotros mismos y mismas, pues lo que hacemos es interpelar también, ¿no? Y sumarnos a este interrogatorio. Es un documento de una sinceridad llana, es un documento que no se esconde en ningún eufemismo, entremezcla esta amargura, como lo decía anteriormente, nos hace sonreír, que remite en ese juego de palabras, pero por otra parte también esa sonrisa se transforma luego en una mueca, ¿no? Ante la tragedia que está plasmada en este texto. Pues ahí está la primera recomendación de Armine Arjona. Vamos al segundo. Sí, hay algunos libros que merecen, a mi juicio, un estudio para todos quienes nos desempeñamos como docentes, investigadores, investigadoras en la universidad y que trabajamos con lo que se ha denominado como inmateriales o capitales intangibles o capitales intelectuales, de lo que se ha denominado capitalismo cognitivo, que es la mercantilización del conocimiento en las esferas universitarias. En ese sentido, este segundo libro que quiero presentarles es La tentación del rey Midas para una economía política del conocimiento, del catedrático emérito José Carlos Bermejo Barrera, es catedrático de la Universidad de Santiago en Galicia. José Carlos Bermejo, aparte, ha escrito bajo esta misma temática otros 2 libros muy interesantes que me gustaría también recomendar para quienes quieran profundizar en esta temática, que es La fábrica de la ignorancia, la universidad del como sí, la maquinación del privilegio o el gobierno de las universidades. Lo que presenta este texto es una lucidez descollante en torno a la capitalización del conocimiento, la forma en que el conocimiento pasa a formar parte de la mercancía
y que se rige bajo sus propias reglas, bajo las mismas reglas que la mercancía, en este círculo que transita por el mercado. Y aparte de convertirse en una mercancía más en la estructura económica y política, forma parte también de un trabajo vivo, ¿no? Es decir, como cualquier otro trabajo, lo que producimos dentro de las instituciones universitarias o de los centros de investigación viene circulando finalmente por las mismas reglas en el sistema de producción capitalista, ¿no? Este libro parte de la premisa de que el conocimiento es una mercancía, es trabajo vivo y se rige bajo las directrices analíticas de la teoría marxista. Abordan algunas categorías muy importantes de la producción teórica marxista, como puede ser mercado, propiedad, dinero, capital, trabajo. Ver al conocimiento trazado por estas categorías nos da muchísima claridad acerca de lo que estamos viviendo actualmente como trabajadoras y trabajadores del mercado intelectual o del mercado del capitalismo cognitivo. Es muy crítico porque considera que el conocimiento no puede constreñirse a estas formas de capitalización y estas formas de cuantificación porque demerita la producción de conocimiento, contrario a lo que pudiera suponerse, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante compartir este texto porque yo sé que muchos y muchas de las y los docentes que trabajamos en la universidad y que quizás tengan acceso a estos contenidos pues se van a ver reflejados, ¿no? De alguna forma por esta dinámica productiva en el ámbito intelectual y capitalista. Sin embargo, está directamente relacionado con la producción intelectual en publicaciones científicas. De hecho, contiene una parte que es bastante graciosa, pero también con esa entremezcla de amargura, ¿no? Porque nos reconocemos ahí, empieza hablando sobre los papers, ¿no? Y cómo se determina la validez de una producción científica. Pues ahí está esta recomendación. Vamos al tercero, por favor. Es muy difícil para mí presentar y haber seleccionado, ¿no? Porque implicaba un ejercicio de discriminación y de separar los libros que me iba a presentar, porque aparte tenemos un programa de radio en UACJ de la División Multidisciplinaria Nuevo Casas Grandes, en el que desde el 2013 he estado dedicándome a presentar recomendaciones de libros y es muy difícil seleccionar solamente uno, siempre es difícil, pero se agradece, ¿no? Que existe este espacio para poder presentar. Y particularmente hablo de esto, de lo difícil de presentar, porque me metí yo misma en un problema que era presentar una obra de Dostoyevsky y luego no saber qué presentar, ¿no? De tan vasta producción que tiene. Esta presentación sí merece una breve introducción que tiene que ver con el aniversario número 200 que se estará cumpliendo este 9 de noviembre de su nacimiento y es un motivo por el cual durante todo el 2021 en academias, agrupaciones literarias, en bibliotecas e incluso en universidades se han realizado eventos conmemorativos y homenajes en su honor. En el marco de esta celebración de uno de los grandes literatos universales que ha dado la literatura rusa, ¿no? Pues me parece importante presentar algo en torno a su obra, pero quise elegir El idiota, no sé si la preferida porque tengo el privilegio de conocer toda su obra y algunas de sus biografías, entonces he decidido elegir El idiota porque es con el que tengo una relación de apego mucho más estrecha. Para mí fue una sorpresa cuando descubrí que en una de las cartas que Dostoyevsky remitía a sus lectores, alguno de ellos le había comentado que El idiota era la obra preferida. Él consideraba que era su máxima obra y Dostoyevsky le responde que se sentía muy vinculado con las personas que consideraban que El idiota era su mejor obra porque era la más personal para él, en la que se implicaban sus más grandes valores, ¿no? Humanos y estéticos, así como también su perspectiva, ¿no? Respecto al dolor, al sacrificio. Entonces que se sentía con gran afinidad con aquellos lectores, ¿no? Que consideraban que era una de sus obras preferidas. El idiota condensa toda la elaboración sobre una particularidad que a Dostoyevsky siempre le había llamado la atención, que era la bondad extrema o la bondad llevada al límite, y esta bondad se entrecruzaba también con el libre albedrío. Entonces personifican en el príncipe Mishkin, que es el protagonista de la obra, por el cual lleva el título el libro, personifica en él esta trama de bondad infinita, una bonomía que es capaz de sacudir y desestabilizar a todos quienes le rodean, ¿no? Por ejemplo, participan otros personajes muy típicos del siglo XIX ruso, que vienen a ser personajes
borrachos, ¿no? Gente que está siempre como en una agitación entre la fiesta, pero el dolor también muy implicado ahí, las mujeres casaderas de la época, el escándalo moral. Y bueno, el príncipe Mishkin, como esa construcción de bondad infinita, viene a romper aquellas aspiraciones de los otros personajes y con aquellas valorizaciones sobre la vida, poniéndolos en jaque sin pretenderlo aparte, ¿no? Porque su bondad, su simple presencia es incómoda para los fines de muchos de estos otros personajes. Esta obra, cuando la escribe, él ya contaba con el apoyo de la que era su estenógrafa, Ana Grigorievna, que posteriormente fue su esposa y la madre de sus 4 hijos, de los cuales solo le sobrevivieron 2, que murieron prematuramente, los otros 2 niños. Quisiera también recomendar una de las mejores traducciones, bueno, 2 de las mejores traducciones del Idiota, la de Juan López Morillas en la editorial Alianza del año 2012, o también la traducción de Fernando Otero de 2020 en Editorial Alba, que son quizás de las mejor valoradas, ¿no? De las traducciones que han tenido una mejor recepción entre el público castellano. También quisiera hablar de clímax de la obra, viene a ser el cumpleaños de Anastasia Filipovna, que Anastasia Filipovna es una de las figuras fascinantes que contiene el libro, con una dialéctica amorosa que se enfrenta a 4 pretendientes y que Dostoyevsky es capaz de desenmarañar una historia frente a cada uno de ellos que se contradice, pero al mismo tiempo resulta con una atracción, ¿no? Entre la atracción y la repulsión con cada uno de ellos juega Dostoyevsky durante ese episodio que es el cumpleaños, en donde asisten los 4 pretendientes y a los cuales va despachando uno por uno, ¿no? Para quedarse con uno de ellos. Otra escena también muy representativa ha sido la parte en la que el príncipe Mishkin contempla y describe la pintura del Cristo muerto de Holbein, el joven. Él se para frente a ese cuadro, lo contempla y dice unas palabras que son muy reveladoras también de la biografía del propio Dostoyevsky, que es, frente a este cuadro, cualquier ser humano podría perder la fe por la crudeza con la que se presenta ese realismo de muerte que está ahí. Es un libro que recomiendo ampliamente, bueno, no solamente El Idiota, creo que toda la obra de Dostoyevsky podría llamarse como el encuentro intimista, ¿no? Son obras de una profundidad muy grande y que, bueno, han sido llevadas también al cine y su obra sigue formando parte de las producciones artísticas, de las producciones intelectuales, políticas, incluso en el derecho, en la criminalística, en el campo de la psicología, sigue siendo estudiado. Hay una obra del Idiota del maestro cineasta Akira Kurosawa que la lleva al cine, pues se pueden encontrar más de 290 producciones que toman como referencia la escritura de Dostoyevsky y por eso ahora más que nunca yo creo que es un momento ideal para hacer un homenaje leyendo su obra. Pues muchas gracias, maestra Sofía Corral. Yo creo que aprovecharemos para conmemorar estos 200 años. Me parece genial porque hablar de Dostoyevsky siempre es un placer para mí y acepto la propuesta encantada. Bueno, pues aquí están ya las 3 recomendaciones con los libros con los que han dado la maestra Sofía Corral. Antes de finalizar, no quiero irme sin que nos recuerde, por favor, quizá donde puedan escuchar estas recomendaciones que hacen a través de radio en la división multidisciplinaria de la UACJ Nuevo Casas Grandes. ¿Se pueden escuchar estos episodios en alguna plataforma? Claro que sí, transmitimos a través del 104.9 de la radio local Nuevo Casas Grandes, un programa que se llama Conexión UACJ y a partir de las 4 de la tarde empiezan los contenidos concernientes a nuestra casa de estudios y aparte el lugar donde nos desempeñamos como profesores, profesoras y también con contenidos de corte artístico, de corte cultural, de corte informativo y este segmento de recomendación de lectura. Muy bien, pues un saludo hasta la división multidisciplinaria de la UACJ Nuevo Casas Grandes a todos los maestros y bueno, oye, muy agradecidos con la maestra Corral por acompañarnos aquí en la Pizarra Digital. Muchas gracias, maestra. A ustedes, muchas gracias. Nosotros todavía tenemos más aquí en la Pizarra Digital, les invito a que se queden con nosotros.